Buenas noches y bienvenidos a nuestro día número 26 del curso de JavaScript Essentials 1, rumbo a la certificación JSE 4001. Mi nombre es el ingeniero Juan Pablo Ruiz y somos Juan Pajic Bootcamp, que somos un Education Partner de OpenEDGI y es Institute como ente certificador para este curso. Así es que es un gusto poder dar inicio contigo en esta nueva clase y seguir aprendiendo de ella. Bueno, adentrémonos en materia entonces a la continuación de lo que hemos estado trabajando. ¿Ok? Bueno, hemos estado trabajando con las funciones y hemos visto múltiples trabajos con ellas y agregando y agregando y agregando más contenido al uso de las funciones. Bueno, vamos a seguirle agregando más contenido a las funciones y para ello ustedes van a poder ver ahora funciones como miembros de primera clase. Vamos a conocer cómo JavaScript también puede manejar estas funciones como miembros dentro de ella como primera clase. Y este término realmente significa que las funciones pueden tratarse como cualquier tipo de dato que puede existir y que puede almacenarse en variables o pasarse como argumentos a otras funciones. O sea, en un momento dado yo podría pasar función como un argumento a otra función también, pues. Y entonces vamos a ver cómo podríamos nosotros empezar a decirle a JavaScript que queremos empezar a declarar este tipo de funciones en el grado de primera clase. Entonces, vamos a ir a construir una función y vamos a enseñar que nosotros podemos asignar esa función a una variable. No la vamos a invocar, sino que le vamos a asignar ese valor a la variable. Vámonos al código y así lo podemos ver mejor todavía de trabajo. Vamos a ir aquí a nuestro día 26 día 01 JavaScript, ya lo hice para ahorrar tiempo. Y entonces, funciones como miembro de primera clase. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a poder conocer y trabajar con este tipo de estructura en este momento. Ejemplo número uno, y le vamos a decir function show message, que sería la función que estamos creando. Le vamos a decir message, que es como la estaríamos asignando, y le vamos a decir que haga en pantalla un console. Un momento, mi teclado activa, que es de los cortos. Console, activo la calculadora, console.log de la siguiente estructura. Message, dos puntos, desplegamos su valor con el las llaves y le decimos que despliegue message. Entonces, hemos construido la función y lo que estábamos diciendo, la función la queremos asignar dentro de una variable. Entonces declaramos la variable, miren, podemos declarar la variable SM y le vamos a decir que ella va a ser de tipo show message. No le pongo los paréntesis. Observen ustedes que no le estamos poniendo paréntesis para nada a la función, porque no la estoy invocando. Primero que nada, no la podría retornar a SM porque no tengo ningún return. Entonces, no estoy guardando el valor como tal de la variable show message, lo que ella procese, sino que estoy diciéndole a la variable SM que ella es ahora una de tipo función. ¿Ok? Y veamos cómo nosotros podríamos ir a entender este proceso. Podemos almacenar cualquier función que sea accesible en este ámbito en una variable y usar un operador de llamada de función para ejecutarla. O sea que nosotros ya podríamos ir a hacer una invocación de la función tal y cual lo hacemos como trabajamos con las funciones. ¿Les parece? Y podemos también de una vez hacer un type of de SM para que nosotros podamos descubrir
que va a ser de tipo ahora función. No es que sea una variable de los tipos que hemos conocido hasta este momento, sino que va a ser una de tipo función. Vamos a visualizar entonces ahora esta nueva parte, ejemplo número 2, y veamos a continuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invocar a la función SM. La función SM tiene que tener un argumento, porque ahí nos lo está diciendo el editor de código. Entonces tienes que mandar en la variable message algo, any, o sea, lo que nosotros querramos. Entonces le vamos a decir que queremos enviar esto por función. Miren, queremos decirle que esto funciona. Y a la vez queremos conocer el tipo de dato o tipo de dato que tiene la variable SM. Entonces, type of de SM. Miren, entonces vamos a poder conocer también el tipo que tiene SM que le dijimos aquí, que era de show message. Ejecutamos y miren, el mensaje nos dice esto funciona. Quiere decir que SM es una función y podemos observar que el tipo de dato de SM es de tipo function. Miren, es de tipo function. Quiere decir que SM empieza a tomar esos valores o propiedades que tiene una función y él se vuelve una función. Miren, se vuelve una función. Entonces esto se vuelve bastante interesante porque nosotros nos podemos dar cuenta que ahora podemos tener también a la vez funciones que podemos nosotros crear variables que sean también del tipo función. Entonces tenemos funciones adicionales al nombre de la función que ya tenemos. Vamos a estar hablando un poco sobre para qué es esta utilidad, porque realmente es una utilidad que nosotros podemos ver que se encuentra también dentro de JavaScript para nosotros. También debemos de recordar que cuando nosotros asignamos una función a una variable, no usamos un operador de llamada de la función. Vuelvo a repetirlo, ya que ejecutaríamos la función y no estaríamos haciendo que la variable fuera de tipo función. Y si nosotros invocamos o ejecutamos la función, se asignaría el resultado a la función, el resultado de la función a la variable, lo que yo les estaba explicando, y no a la función misma. Vamos a ver un nuevo ejemplo. En este caso tenemos este, número 3 y dice que es el ejemplo, este ejemplo, el resultado de la llamada a la función do nothing, es decir, el valor indefinido, devuelto por la función. Vamos a ver que se va a almacenar en la variable A mientras que la función do nothing en sí se almacena en la variable b. O más precisamente, vamos a hacer una referencia a la función que se almacenará en la variable b. Vamos a reconstruirlo y lo vamos a ir explicando ahí de todas maneras. Veamos esto. Vamos a poner un console log vacío por aquí para que no se nos pegue la información. Veamos qué vamos a hacer en nuestro ejemplo número 3. Vale. Le vamos a decir function do nothing. No recibimos ningún parámetro. Vamos a retornar un defined. Y entonces vamos a hacer las siguientes declaraciones. Let A, le vamos a decir que es igual a do nothing directamente, pero como invocación. Miren, como invocación. ¿Ok? Y a let B le vamos a ir a decir que es igual a do nothing. ¿Sí? Punto y coma. Miren las diferencias. Podemos observar las diferencias. Y vamos a hacer un console log directamente también de type of de A y conozcamos también un de tipo of para la B. ¿Ok? Entonces tenemos ambos. Miren, podemos ir a seleccionarlas y usar un run code más cómodo. Y vamos a tener lo siguiente. Miren, pues, cuando
le hemos dicho a A que la hemos declarado, pero le estamos diciendo que invoque a A, esta A llega a conservar el return undefined y aquí lo podemos ver. Pero cuando a B le decimos que le estamos diciendo que es del tipo do nothing, lo único que le estamos diciendo es que B es de tipo función, que todavía no estamos haciendo nada, pero B podría ser esta función, pues, ¿verdad? O sea, B puede ser es to nothing también. O sea, es to nothing también. O sea, estamos teniendo nuevamente también a la función incluida. Vamos a ver ahorita una idea de cómo nos puede ir funcionando estos procesos, ¿ok? Pero importante que ustedes se den cuenta que estas son funciones como miembros de primera clase, ¿ok? Esta propiedad realmente es especialmente útil cuando se pasa la función como parámetro de llamada a otras funciones, sobre las que pronto vamos a estar aprendiendo un poco más. Pero por ahora probemos que algo como esto es realmente factible. Vamos a ir a hacer tres funciones, una de suma, una de multiplicación y una de operación. La función de operación va a tomar como primer argumento la función del parámetro func, miren, y la va a llamar con los otros dos argumentos pasados, que en este caso pues van a ser first y second. Vamos al código para hacerla más fácilmente y poderla comprender mejor. Vamos a ver, ¿ok? Pongamos un console log aquí y vamos a ir a hacer lo siguiente. Vamos a decirle nuestro ejemplo número 4 y vamos a hacer lo siguiente. Function add a, b, que vamos a estar trabajando con dos números y le vamos a decir que nos retorne a más b. ¿Ok? Esa va a ser nuestra función add. Vamos a tener ahora nuestra función multiply, la cual va a recibir a y a b también. Recuérdense que estos nombres están quedando locales, pues, ¿verdad? Return a por b. Entonces ya tenemos nuestras dos funciones. Y ahora vamos a hacer la función operation, que lo que va a recibir, miren, pues, va a recibir como parámetro a la función y va a recibir a first y a second nuevamente. Entonces ahora le vamos a decir return, que debe de retornar una función. Miren, o sea, debe invocar a una función enviando first y second. ¿Qué les parece? Miren cómo está funcionando entonces. Vamos a hacerla un poco más pequeña para que la podamos seguir trabajando acá. Nuestra función operation va a recibir como parámetros una función como tal y los valores de first y de second. ¿Sí? ¿Qué retorna? La invocación de esa función. ¿Y qué va a retornar? Lo que le retornen las otras funciones. Nosotros podríamos hacer un experimento llamando aquí a operation y decirle lo siguiente. ¿Qué está esperando? El primer argumento. Le voy a decir que quiero llamar a add. Miren. Y le voy a decir que le envío los valores 10 y 20 respectivamente. Nosotros podemos ir a ejecutar y observamos que regresa un 30. Miren, regresa un 30. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos observar lo siguiente, ¿sí? Se invoca a operation, que podemos ver nosotros aquí, que se está invocando, perdón, se está invocando a operation desde aquí
y se le envía la función que debe ser add, se le envía el valor 10 y se le envía el valor 20. Dentro de ella, llama a quién, al valor que le hayamos indicado aquí, que es el que se está recibiendo aquí. Y en este ejemplo le enviamos add. Entonces ella lo que hace directamente es entonces ir a viajar hasta add y la llama. ¿Con qué valores? Como ya recibió first y second, los tiene y entonces los puede enviar. Miren, los puede enviar. ¿Qué retorna? ¿Qué va a retornar? Va a retornar lo que le está enviando este retorno. Miren, ¿sí? Y entonces, ella, ¿qué imprime? ¿Qué imprime en el console log? Ella lo que va a imprimir es este retorno. Imprime en pantalla el retorno. Ese es el flujo que está teniendo este script. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no? Entonces ahora nosotros podemos tener mayor facilidad dentro de la creación de nuestras funciones, porque podemos mandar a traer funciones dentro de las mismas funciones y podemos enviar como argumento para que reciba como un parámetro las funciones a otra función misma. Miren qué interesante. Hagamos un ejemplo más. Console.log y le vamos a decir que llame nuevamente a operation y le vamos a enviar múltiple. ¿Qué valores le vamos a enviar? 10 y 20 también, respectivamente. Vamos a guardar, vamos a limpiar y vamos a ejecutar. Miren, 200. ¿Por qué 200? 20 por 10, 200. Ahora hizo multiplicación. Ya no lo voy a ir a desmenuzar, pero realmente hizo otra vez el mismo proceso. ¿Ok? Hizo el mismo proceso. Y es lo que nosotros podemos estar observando que está sucediendo. Está bonito, ¿verdad? Bueno, ponnos en los comentarios del video qué piensas sobre esa funcionalidad de funciones en primera clase. Así es como se conocen dentro de este curso, dentro de JavaScript para la certificación. Conozcamos otro tema sobre las funciones. Las funciones son muy extensas porque son la base principal para que después tú puedas utilizar programación orientada a objetos. Entonces hay que aprender a dominar las funciones muy, muy bien. Entonces es que yo te estoy invitando a que puedas trabajar las funciones bastante bien y las podamos trabajar de una mejor manera. ¿Ok? Para almacenar una función en una variable o pasarla como argumento para llamar a una función, no necesariamente tienes que declarar previamente y usar su nombre. Volvamos a nuestro ejemplo con la función add que ya teníamos, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, veamos lo siguiente. Primero declaramos la función add y luego la almacenamos en la variable myAdd. Podemos llamar a la misma función usando tanto el nombre add como la variable myAdd. Podemos acortar esta anotación y declarar la función almacenándola en una variable. Vayamos a ver cómo podría estar funcionando este proceso. Vámonos a nuestro VS Code nuevamente y veamos este ejemplo. Vamos a crear un nuevo archivo ya para que no se vaya llenando este de tanto. 26 día 02.js. Cerramos aquí y lo vamos a conocer como expresiones de funciones. ¿Ok? Bueno, en nuestro ejemplo número 1 le vamos a decir function
add A, coma B, return A más B. ¿Ok? Eso es lo que teníamos. Y ahora nosotros podemos hacer las expresiones de funciones como let my add, que sea igual a add. Miren. Y ahora nosotros le podemos decir console log de my add y le podríamos enviar 10,20. Miren. O podemos hacer uso de console log directamente también de add 10,20. Nosotros podemos notar que son la misma expresión en ambos, 30 con 30. Miren. Entonces, ambos llegan a ser la misma. Ambas llegan a ser la misma. Y muchas veces tú te podrías preguntar, bueno, ¿y qué funcionalidades tiene? Ya lo vamos a ir viendo ahora. Veamos lo siguiente. En este ejemplo declaramos nuevamente la función add y al mismo tiempo la almacenamos en la variable myAdd. Esto quiere decir que ahora todavía podemos ser más óptimos en el código. Y tú muchas veces vas a encontrar este proceso también en muchos programas u otros programadores que lo están trabajando. Console.log y ahora le vamos a decir lo siguiente. En nuestro ejemplo número 2, le vamos a decir de la siguiente manera. Let my add2 es igual a function de add2. Miren, A, B, llaves, return A más B. Miren, puedo hacer ambas de una vez. ¿Qué les parece? Miren, lo que hicimos arriba, que hicimos la función y después instanciábamos la variable del tipo de la función, lo puedo hacer en una sola línea. Le digo console.log y puedo llamar a myadd2 y decirle que le voy a enviar 10,10. Puedo decirle que quiero hacer uso de add2 y decirle que le voy a enviar 10 y 10. Miren, lo ejecutamos y observamos 20 y aquí tengo un error. Console log reference error, no está definido el objeto. Console log add2. Déjenme ver. No reconoció add2. Porque no tengo instanciado add2, pero déjenme ejecutar el código. No debería darnos ningún problema porque está diciendo que no reconoce como uno, como a dos. No deberíamos estar teniendo el problema. Quiere decir que ahorita actualmente ya no está dejándonos hacer a dos, pero a dos está funcionando igual. No he declarado a dos, dice. Y los dejo como add para producir error. No, igual. Entonces me está pidiendo que declaremos add dos previamente.
pero add2 no debería ser declarada. Voy a verificar eso porque add2 no necesitaría ser de MyAdd2. No necesitaría. En este ejemplo no lo necesitaría. No sé por qué ahora no lo está pidiendo. Pero no tendríamos que hacer la línea 21. Esta la vamos a dejar a consideración. O sea, más que todo a investigación. Porque no deberíamos necesitar instanciarla. No necesitaríamos. Aquí debería reconocer a dos como una opción también de declarada automáticamente con el LED. Pero lo voy a chequear y se los voy a hacer llegar de conocimiento y lo voy a poner en la descripción del video cuando lo corrija. Bueno, no corrija, sino que se los averigüe por qué no está funcionando. Puede que haya habido cambios desde que hicimos este material a cómo está funcionando JavaScript actualmente en el navegador. Entre las expresiones de funciones, esta forma de definir una función se llama expresión de función. Y en este caso es específicamente una expresión de función con nombre. Porque la función tiene un nombre. Y en este caso, pues es add. Si hay una expresión de función con nombre, probablemente también habrá una expresión de función sin nombre o precisamente anónima. De hecho, simplemente elimina el nombre que sigue a la palabra clave de función para cambiar la función de nombrada a anónima. Bueno, era el hecho de lo que estábamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que no nos dejaba utilizar esta palabra como declarada. Entonces vamos a ver este ejemplo nuevo y vamos a dejar ahora una función como anónima. ¿Se recuerdan que cuando empezamos a ver los bloques, habíamos estado platicando de las funciones un poquito anónimas? Pues bueno, esto quiere decir ya que sean un poco ahora anónimas las funciones. ¿A qué nos referimos con que sea anónima? Bueno, let, le vamos a decir my a3 es igual a function de a, b, ¿sí? Return a más b. Y miren, ahora la función no tiene un nombre, sino que directamente a MyAd3 le asigné una función dentro de ella. O sea, puedo ejecutar una función dentro de ella para asignársela a MyAd3. Miren, console.log y yo puedo hacer invocación de MyAd3 y decirle, enviándole sus argumentos, 10 y 20. Miren, entonces nosotros podemos ir a visualizar ahora esto y vemos que la función se vuelve anónima. Miren, devuelve el 30. La función no tiene un nombre directamente aquí. O sea, la función no tiene un nombre, sino que yo se la asigné a Maya3. Entonces, Maya3 ahora tiene esa función dentro de ella. O sea, Maya3 pasa a ser una función y la cual tiene también esos valores. ¿Qué les parece? Bastante interesante, ¿verdad? Cómo se empieza a poner ya el uso del lenguaje. Sí. Entre esas expresiones de funciones, veamos un poquito más de este concepto de funciones anónimas. Puede parecer un poco incomprensible cuando usas un nombre, aunque es un nombre de variable, lo que hemos estado viendo, y para referirse a una función. O sea, solo te estás refiriendo a la función por el nombre que le asignaste. En este caso se trata de un anonimato, es decir, que la falta de un nombre en la definición misma de una función está haciendo el efecto para que ella se vuelva de un tipo anonimato. Esto será mucho más evidente al pasar una función como parámetro de llamada a otra función. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a crear el que habíamos estado trabajando, la función operation. Miren ahora. Operation va a tener que recibir una función y recibe los valores first y seconds. Retorna una función first y second. MyAdd va a ser una función AB que retorna A más B. Vamos a asignar en console log operation MyAdd 10 y 20. Pero también nosotros podríamos
llamar a la función operation enviándole otra función en el console log de una vez. ¿Qué les parece eso? ¿Verdad? De locos, ¿verdad? ¿Sí? Esto está de locos con lo que se puede hacer en JavaScript. Y eso es lo que lo está volviendo demasiado poderoso ya también. Pues entonces veamos, ejemplo número 4, declaremos nuestra function operation y le vamos a ir a decir que se recibe func first y second. Dentro de ella va a retornar una función, invocación de una función con los valores first y second. ¿Ok? Vale. Ahora, let my add 5, le vamos a decir 4, creo que es el que tocaba, es igual a function de A, B, y le vamos a decir que retorne A más B. Miren, console.log e invocamos operation y definitivamente le enviamos, llamamos a myadd4, que podemos hacerlo, y le enviamos los valores 10 y 20. Miren, ¿qué va a hacer? Nos tendría que retornar 30, ¿verdad? Nos tendría que retornar 30 y efectivamente vemos que nos retorna 30, ¿ok? Ahora, nosotros también podríamos hacer lo siguiente. Console.log, miren, llamamos a operation, pero ahora nosotros, como recuérdense que está recibiendo como primer argumento una función, podemos crear la función en el argumento, ¿sí? Podemos crear la función en el argumento. Function de A, B, estos no son los demás parámetros, los demás argumentos, perdón. Este sigue siendo el primer argumento func, ¿ok? Y lo voy a ir a hacer de la siguiente manera. Miren, le digo return A por B, porque no tengo esa función, ¿sí? No tengo esa función. Y ahora, donde termina la llave, le digo coma, y miren, el mismo editor me dice que ahora está esperando el parámetro de first para que lo enviemos como argumento. Entonces le digo 10 y le digo coma 20. Está esperando recibir el segundo. Observen. ¿Qué está sucediendo en este ejemplo, mis amigos? Bueno, operation recibe un parámetro func, parámetro first y un parámetro second. ¿Ok? Todos estamos en claro con eso. Entonces, cuando yo aquí estoy invocando a operation, el parámetro func, que lo debo enviar como un argumento, básicamente va a hacer todo esto en continuidad con esto y que termina con esto. Ese sería el que yo estoy mandando aquí. Miren. O sea que yo puedo crear la función como un argumento. No existe, es anónima porque no tiene un nombre, solo se va a poder usar en ese momento de la invocación de operation, no está quedando guardada, no la puedo volver a utilizar porque es solo en esa línea 49, ¿sí? Y luego pues envío first, que sería el 10, y envío second, que sería el 20. Debe de funcionar, ¿verdad? Debería de funcionar. ¿Qué nos debería devolver? 200. Entonces, vayamos a revisar. La ejecutamos y efectivamente hemos recibido el 200. Miren, son las formas en las que nosotros podemos seguir utilizando las funciones. ¿Ok? Esto va a requerir mucha práctica. Requiere que practiquemos. ¿Ok?
requiere que estemos bien al pendiente de nuestro trabajo, por favor. ¿Sí? Tenemos que estar procesando bastante este argumento de las funciones. Voy a dejarla hasta aquí los dos temas que hemos trabajado para que ustedes puedan practicarlos, puedan estudiarlos bien y no llenemos de más contenido todavía en más funciones que se les vaya a ir dificultando. Seguiremos trabajando todavía con más funciones, como lo indiqué, son la base para la programación orientada a objetos. Entonces, por favor, practíquenlas, estudienlas, hagan otras ustedes mismos para probar. Miren, la programación solo se aprende practicando. Solamente practicando, ustedes van a poder mejorar en su programación. Los invito a seguir en el curso, no se desmotiven, van bastantes clases, el curso es extenso, tiene un gran contenido de la certificación, entonces la estamos cubriendo muy bien. Creo que ha sido un curso que de verdad ha sido de los mejores que también hemos podido estar impartiendo en el lenguaje de JavaScript. Muy profundo, toda esta primera parte que ya los deja en un nivel intermedio de programadores casi al finalizarla. O sea, ustedes ya salen de la parte de principiantes a iniciarse ya en un proceso de intermedios. Bueno, sin más entonces, me despido de ustedes. Nos seguimos viendo el día viernes. Por favor, no olviden en comentar en los videos. Suscríbanse al canal, por favor. Suscríbanse al canal, nos ayuda mucho a poder seguir creando contenido gratuito para ustedes. Denle a la campanita para que puedan ver cada vez que subimos un video. Estamos contentos de estar promocionándolos con ustedes y por favor, no dejen de seguir avanzando, por favor, en sus clases. Tienen que seguir avanzando en sus clases. No pueden dejarlas. Traten de ponerse al día. Traten de enviar sus laboratorios. Sus laboratorios les van a ayudar a que ustedes puedan optar a su diploma técnico. Hay que hacer los quizzes y los exámenes de módulos para que ustedes también puedan ir avanzando. Y sin más, entonces, nos vamos a despedir, pues, viendo a nuestra mascota, Gecko JavaScript, que se ha presentado acá con nosotros también y ha estado al pendiente. Él estuvo entre el código, si ustedes no lo vieron por ahí, él estuvo entre el código ahí escondido como un gecko y él está también muy contento de que tú estés en la clase del día de hoy. Así es que me despido. Gecko también se despide de ustedes, exhortándoles a que sigan en el curso, sigan en la beca y sigan estudiando. Nos vemos entonces el día viernes.